Vea pues, si todavía pensás que la papaya solo sirve para jugos o para comerla sola, espérate un momentico, porque esta receta te va a sorprender. Ponga cuidado, porque cuando veas cómo la preparo vas a entender por qué esta ensalada siempre deja a todos con ganas de repetir. Empiezo con media papaya bien madura, pero firme. Le retiro todas las semillas, la cáscara y luego la corto en cubos medianos. A mí esta es una de las frutas que más me gusta utilizar en ensaladas porque aporta un dulzor muy natural y una textura espectacular. Contame una cosa, ¿vos alguna vez habías preparado una ensalada con papaya o esta sería la primera vez? Decime pues. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar, así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Voy con media cebolla de huevo roja. La lavo muy bien, retiro la primera capa, que normalmente suele estar un poquito deteriorada, y luego la corto muy finamente. Decime pues, ¿vos también preferís la cebolla roja o normalmente usás cebolla blanca? Cuente a ver. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Uso también medio manojo de cilantro fresco. Este previamente seleccionado, bien lavado y desinfectado, lo corto muy finamente. El cilantro es uno de mis ingredientes favoritos porque le aporta un aroma fresco que transforma completamente esta receta. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la papaya, la cebolla roja y el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Con una cuchara mezclo todo muy suavemente, asegurándome de que el aderezo cubra por completo cada uno de los ingredientes. Lo mejor de esta ensalada es que queda lista en muy pocos minutos, es muy refrescante y combina perfectamente con pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso como una entrada ligera para cualquier almuerzo. Contame en los comentarios, ¿vos le agregarías algún otro ingrediente o la prepararías exactamente así? También quiero saber, ¿con qué acompañarías esta ensalada? ¿Con pollo, carne, pescado o te la comerías solita? Decime pues. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, compártela con esa persona que disfruta las ensaladas tanto como vos y suscríbete a Qué Rico Recetas para que sigamos preparando juntos recetas fáciles, saludables y deliciosas. Y decime pues, ¿la harías?